Enmudece. Este corito es para Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Y este corito es para Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Y yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y estaban todos unánimes en ayuno y oración. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Con unas 7 vueltas el muro se cayó. y con unas 7 vueltas El muro se cayó. y con unas 7 vueltas El muro se cayó. y con unas 7 vueltas El muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y el muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y el muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y el muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y aquel fuego que cayó A 121 veces. y aquel fuego que cayó a 121 veces me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Y aquel fuego que cayó A 121 y veces. aquel fuego que cayó A a 121 veces me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Y fuego está bajando del cielo, y fuego está bajando del cielo. Nadie lo podrá apagar, es encendido. Nadie lo podrá apagar, es encendido. Es encendido, encendido, es encendido, encendido, es encendido y nadie lo podrá apagar. Es encendido, encendido, es encendido, encendido, es encendido y nadie lo podrá apagar. Y fuego está bajando del cielo, y fuego está bajando del cielo. Nadie lo podrá apagar, es encendido. Nadie lo podrá apagar, es encendido. Es encendido, encendido, es encendido, encendido, es encendido y nadie lo podrá apagar. Es encendido, encendido, es encendido, encendido, es encendido y nadie lo podrá apagar. Me hizo pentecostal, me hizo pentecostal, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal, me hizo pentecostal, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los
pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Y no puede ser triste un corazón que alaba a Cristo, no puede ser triste un corazón que alaba a Dios, y no puede ser triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto en el gozo, yo alabo a mi Cristo, y no puede ser triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto en el gozo, yo alabo a mi Cristo, y no puede ser triste un corazón que alaba a Dios, y no puede ser triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, y no puede ser triste un corazón que alaba a Cristo, no puede ser triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto en el gozo, yo alabo a mi Cristo, y no puede ser triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto en el gozo, yo alabo a mi Cristo, y no puede ser triste un corazón que alaba a Dios. Y aquí está el Espíritu Divino, y aquí está el Espíritu de Dios, y aquí está el Espíritu Divino, y aquí está el Espíritu de Dios. Ya se apoderó de mi corazón, ya se apoderó de todo mi ser, ya se apoderó de mi corazón, ya se apoderó de todo mi ser. Y aquí está el Espíritu Divino, y aquí está el Espíritu de Dios, y aquí está el Espíritu Divino, y aquí está el Espíritu de Dios. Ya se apoderó de mi corazón, ya se apoderó de todo mi ser, ya se apoderó de mi corazón, ya se apoderó de todo mi ser. Y ven, 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 Espíritu Divino, y ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, y ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y ven, 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 Espíritu Divino, y ven, 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 apodérate de mí. Y ven, 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 Espíritu Divino, y ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Bendiciones a todos. Una vez más, hermanos y amigos, qué bueno es estar nuevamente con ustedes, llegando hasta la intimidad de su hogar para compartir con todos ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Qué bendición es tener la vida que Dios nos regala. Así es que vamos a ir a la Biblia, y si usted me puede acompañar, vamos a leer en el Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 22 al 25. Leemos en el nombre de Jesús y dice así: Aconteció un día que, entrando en una barca con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a invocar el nombre del Señor Jesucristo en este momento. Le invito a cerrar sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias le damos por permitirnos una vez más poder, Señor Jesús, leer su palabra preciosa y bendita. Señor, más que leerla en esta ocasión, queremos que usted la lleve a nuestros corazones. Estamos listos, nuestras mentes, nuestras almas están sedientas, están hambrientas
de que tú nos hables en este momento, Señor, lo que tú has puesto en mis labios, que pueda llegar no solamente a los oídos, sino a los corazones de todos los que nos están escuchando, Señor. Que esta palabra vaya más allá de las fronteras de nuestro país, El Salvador, y pueda llegar hasta donde se necesita, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a ir al estudio de esta ocasión. Quiero reflexionar sobre esta pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en esta historia. ¿Dónde está vuestra fe? De eso vamos a hablar ahora. De todas las personas que habitan en este mundo, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, los que nos hemos convertido en hijos de Dios por la experiencia del nuevo nacimiento, somos los que más hablamos de este tema de la fe. Sí, es más, nosotros de alguna manera, cuando nos identificamos con las personas, nosotros les decimos, somos de la fe de Jesús. Sí, porque nuestra fe está puesta en Jesucristo, aquel que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que por su muerte nosotros fuimos redimidos, y gracias al perdón que Él nos dio, nos otorgó, por ese sacrificio es que nosotros vivimos para Él, los servimos a Él, le adoramos a Él. Entonces, nosotros los cristianos somos los que más hablamos de fe. ¿Pero qué es la fe? Según la definición común y general, la fe es la creencia, la confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Este concepto va más enfocado a traducir la fe como la confianza de una persona. Así de sencillo, simple y sencillamente la confianza que posee una persona. Y en ese sentido es que muchas personas dicen, bueno, yo confío que todo me va a salir bien. He estudiado, me he preparado, voy a trabajar duro y tengo la confianza, dicen las personas, tengo fe que todo me va a salir bien en mi vida, que voy a tener un buen hogar, voy a tener una buena familia. Tengo fe porque he hecho lo correcto, me he preparado y tengo la experiencia suficiente para salir bien. Así dicen muchas personas. Pero esto suena más a ser una persona optimista. Y una persona optimista es aquella que tiene una actitud positiva. Esto es bueno. Realmente es necesario ser una persona optimista, tener fe en nosotros, en que vamos a salir bien, en que todo va a estar bien. Es excelente, bueno ser una persona positiva, con pensamientos de optimismo. Pero la definición de fe que nos da la Biblia es completamente distinta a lo que generalmente creen las personas. En Hebreos capítulo 11, verso 1, tenemos la definición práctica, sencilla, pero poderosa de lo que realmente es la fe según Dios. Miren lo que dice Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición de fe va más allá de simplemente tener confianza que todo va a salir bien, que yo creo que va a estar bien la situación. Va más allá de eso. Es creer, es estar seguros, plenamente convencidos de que lo que todavía no lo vemos ya está. Es un hecho. Hay una plena seguridad de lo que estamos esperando. Y en ese capítulo 11 de Hebreos encontramos una galería muy extensa de personajes bíblicos, de personas que por la fe
lograron ver cosas maravillosas, lograron alcanzar cosas extraordinarias. Era esa certeza, era esa convicción, era esa plena confianza que depositaron en Dios, porque sabían que Dios les iba a librar, sabían que Dios estaba con ellos, sabían que Dios no los iba a defraudar. Ellos no confiaron en sus fuerzas, ellos no confiaron en su experiencia, ellos no confiaron en la espada, en el ejército, ellos no confiaron en armas físicas, ellos confiaron en Dios. Y esa es la gran diferencia con la fe general y común que existe en el mundo. Ellos tenían la fe puesta en un ser supremo, y eso le llevó a ellos a experimentar cosas extraordinarias. La fe de la Biblia no es solamente una mera teoría, es un aspecto vivo que debe de crecer. Alguien dijo: la fe que no crece no es fe. La fe de nosotros es una fe viva, es un aspecto vivo que se está vivificando cada instante, y la fuente de vida de nuestra fe es la palabra de Dios. Es la fuente de vida que nos hace crecer en fe, que nos hace afirmar nuestra fe. La palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier palabra. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es veraz, es firme, no cambia. Eso es lo que alimenta y hace crecer nuestra fe. Así es que es importante que nosotros entendamos que la fe que no crece no es fe. Gloria al Señor. Y este fue uno de los puntos en los que el Señor Jesucristo trabajó mucho con sus discípulos en el tiempo que Jesús los formó. Cuando Él los llamó y los preparó y los formó, algunos de ellos, dice la Biblia, dudaban de Él. Sí, así dice la Biblia. Es más, su misma familia dudó de Jesús. Sus hermanos, sus hermanas dudaban de Él. Y por eso es que Jesús no pudo obrar muchos milagros, no pudo hacer maravillas en medio de tanta gente que no creyó en Él, que no tuvo fe en Él. Gloria a Dios. Hay muchas ocasiones en que Jesús tuvo que reprender la incredulidad de ellos y alentarles a crecer de todo corazón en el Señor, alentarles a creer en Él y que pudieran creer a su palabra. Bendito Dios. Ahora voy a tomar el suceso que ocurrió en ese momento que Jesús va con sus discípulos en la barca hacia el otro lado del lago. Lo acabamos de leer. Esta ecuación es digno de examinar, es digno de estudiar, porque nos deja grandes lecciones personales a nosotros. Y créame que en lo que a mí respecta, Dios ha hablado conmigo, Dios me ha enseñado cosas extraordinarias, he entendido cuál es realmente el propósito de Dios para con nosotros. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él debe estar cimentada en su palabra. La historia que nos narra Marcos acerca de la tempestad en el lago también la narra Mateo y también la narra Lucas, y los tres escritores nos revelan detalles distintos, pero que abonan a una mejor comprensión de lo que realmente estaba sucediendo en este momento. La historia que hemos leído está descrita en los tres evangelios, de tal manera que cada uno de estos escritores nos dan detalles importantísimos, nos dan detalles importantes de lo que sucedió realmente en esa ocasión. Lucas nos dice que ya había llegado la noche cuando Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Siempre que Jesús se movía hacia un lugar, era porque había un propósito definido en su itinerario.
Más adelante de esta historia, nosotros leemos y encontramos que al otro lado del lago, a donde Jesús se dirigía, estaba la región de los Gadarenos. Ahí es donde Jesús se encontró con aquel hombre que estaba poseído de muchos demonios en la ciudad de Gadara. Y conocemos la historia de cómo el Señor libertó a este hombre de esa cantidad de demonios que le estaban atormentando y le estaban haciendo la vida, le estaban destruyendo la vida a este hombre. Pero el punto es que mientras ellos navegaban, suponemos que el lago estaba calmado, tranquilo, tanto que la Biblia dice que Jesús se quedó dormido en la popa, o sea, en la parte trasera de la barca. A eso se le conoce como la popa, recostado sobre un cabezal, dice la Biblia, o sea, una especie de almohada que solían llevar las barcas en la popa. Así que Jesús se quedó dormido. La navegación comenzó sin ningún problema, porque Jesús se quedó dormido. Quizá el vaivén de la barca abonó para que Jesús se durmiese, pero además Jesús siempre tenía días completos muy agotadores, predicando, sanando, caminando de aldea en aldea. Y esto seguramente también ayudó a que el Señor se pudiera dormir tranquilamente mientras la navegación estaba tranquila. Esto nos revela el lado humano de Cristo. Jesús era 100% hombre y como tal se cansaba. Así que aprovecha para descansar un poco mientras sus discípulos se encargaban de la navegación. Pero que Jesús se durmiese en esa ocasión también tenía un propósito más. Jesús era Dios y sabía perfectamente todo lo que iba a pasar en esa ocasión. Recién antes de entrar a la barca y a pasar al otro lado, Jesús había estado hablando en parábolas a las personas, y en ellos tocaba el tema de la fe. Para poder ser parte del reino de Dios era necesario ser una persona de fe, pero no una fe teórica, una fe práctica. Y la fe verdadera se prueba para que pueda ser una fe firme. Así que la Biblia dice que mientras navegaban, se levantó una gran tempestad furiosa. Yo quiero que tomemos esto y analicemos lo que estaba sucediendo en esta ocasión. Muchos de los discípulos que iban allí eran hombres que tenían experiencia en estas situaciones. Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores. Antes de que Jesús les llamara a este ministerio, eran hombres de la pesca. Su oficio, su trabajo era pescar en el mar. Y en el mar de Galilea era un mar propicio para desempeñar estas funciones. Ellos seguramente ya se habían enfrentado en muchas ocasiones a otras tempestades mientras ejercían su oficio. Probablemente al inicio de la tempestad trataron de manejar la situación ellos mismos, con su experiencia, sus conocimientos. Quizás la confianza en sí mismos les llevó a enfrentar a ellos solos la tempestad, ya que Jesús estaba dormido, estaba cansado y ahora está reposando. Ellos comienzan a ver que el mar estaba embravecido, la tempestad comienza, los vientos furiosos, las olas elevándose.
Probablemente ellos dijeron, bueno, esta es otra tempestad normal en este mar. Eran normales las tempestades en esos mares. De tal manera que ellos comenzaron a bregar con la tempestad. Trataron de mantener la barca en su dirección y estaban ahí haciendo lo suyo. Pero la Biblia nos dice, pero no pudieron. La tempestad era cada vez más fuerte, hasta que se dieron cuenta que estaban a punto de perecer. Y es entonces que se dirigen a Jesús para despertarle, dice la historia. Esto tiene una gran lección para cada uno de nosotros, mi hermano, mi amigo. Esta es una tremenda ayuda para que nosotros entendamos algo bien importante. Al igual que los discípulos, a veces enfrentamos situaciones fuertes, duras, en las que son como tempestades que casi nos ahogan en nuestra vida. Surgen problemas, surgen enfermedades, surgen problemas económicos, surgen diferentes situaciones parecidas a las tempestades que se surgen en el mar y nos quieren anegar y nos quieren ahogar. Pero en medio de esas situaciones, a veces se nos olvida que al iniciar nuestra vida cristiana, Jesús nos dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Se nos olvida a veces las promesas que están escritas en la palabra del Señor. O sea, se nos olvida que Jesús, que su presencia está con nosotros, y no solo está cuando está todo bien, sino que las circunstancias adversas y difíciles, ahí está con nosotros también. Pero cuando nosotros enfrentamos estas tempestades, cuando enfrentamos duras circunstancias de la vida, a veces se nos olvida. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Comenzamos a enfrentar esos problemas y esas circunstancias con nuestras experiencias, con nuestros conocimientos y con nuestras habilidades. Mi hermano, no podemos comenzar a luchar solos. No podemos enfrentar solitos las tempestades de la vida. Debemos recordar siempre que Jesús con nosotros en la barca, que el Señor está en nuestras vidas, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él ha prometido que nosotros le clamemos y Él nos va a responder. ¿Sabe qué, mi hermano? Es importante que nosotros tomemos en cuenta que enfrentar cualquier cosa de esta vida, debemos invocar el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas y decirle a Él: Señor, quiero que tú me ayudes a salir de esto. Quiero que tú me des la luz. Quiero que tú me des la guía, Señor, para que yo pueda ver lo que yo no puedo ver. Señor, tú conoces todo. Tú eres Dios y sabes lo que puede suceder, lo que puede pasar. No me dejes tomar una mala decisión. No me dejes decidir por algo incorrecto. Sé tú mi guianza, Señor. Sé tú mi ayuda. Es importante que en los momentos difíciles y críticos de la vida tengamos la confianza en el Señor Jesucristo. Ahí está en nuestra vida. Él lo ha prometido. Él ha dicho que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. De tal manera, mi hermano, que nosotros debemos estar recordando siempre que Dios está con nosotros, no solo en los aspectos buenos de la vida, no solo cuando todo está bien, no solo cuando todo marcha bien. No, también el Señor está en los momentos difíciles. Ahí está el Señor. Así que cuando nosotros tratemos de enfrentar las cosas solas, nos demos cuenta que no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de Jesucristo. Gloria al Señor. Pero ahora quiero que note algo más interesante. En Lucas capítulo 8, el verso 24 al 25. Mire lo que dice Lucas. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Quiero detenerme ahí para poder ver esto que está sucediendo. Cuando los discípulos sintieron que estaban a punto de ahogarse, cuando ellos ya no pudieron con ese mar embravecido,
Las olas eran muy fuertes, el viento era muy fuerte. Trataron quizás de ver cómo mantenían el rumbo de la barca, pero cuando ellos ya no pudieron hacer nada y sintieron que iban a perecer, llegan ante Jesús y le dicen: Maestro, maestro, que perecemos. Jesús, despertando, dice la Biblia que reprende al viento y a las olas. Inmediatamente hubo una calma total. Cuando ya todo estaba tranquilo, Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Era la pregunta. Quizá para algunos parezca rara la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Quizá algunos dirán: ante tan furiosa tempestad, ante olas grandes entrando al barco, ante esos vientos fuertes llevando la barca de un lado a otro, ¿quién no va a sentir miedo? ¿Quién no va a perder la fe? Ante eso, ¿quién no va a pensar y morimos? Claro que se siente miedo, somos seres humanos. Por naturaleza, nosotros sentimos miedo a cualquier cosa desconocida, miedo a algo que puede pasar. Es lógico que podemos sentir eso. Pero para entender mejor la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Yo quiero que notemos un detalle que nos da Mateo respecto a este mismo suceso. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, verso 24. Entendamos este punto. Es un detalle que es importante verlo en este momento. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto me gusta, mire, hermano. Mateo nos revela un detalle importante en esta ocasión. Dice: la tempestad era tan grande. Reconoce Mateo que la tempestad que estaban enfrentando en ese momento los discípulos en esa barca no era una tormenta sencilla, no era un vientito por ahí, no, era una gran tempestad. Y las olas, dice Mateo, cubrían la barca de tal manera que el agua estaba entrando a la barca. Pero ese detalle que menciona Mateo me agrada. Pero él dormía. Jesús estaba durmiendo. Entendamos esto. Mientras la barca era movida con fuerza por esa gran tempestad, las olas entrando y cubriendo la barca, Jesús estaba durmiendo. Alguien dijo: estaba tan cansado el pobrecito que ni siquiera sintió la gran tempestad, ni siquiera sintió las olas en su rostro. Pero ¿sabe qué? Eso no puede ser, eso no puede pasar a nosotros. Estamos tan cansados en la noche que tembló fuerte y ni sentimos. Estamos tan agotados y cansados que en la noche cae una gran tormenta, hermano, y nosotros ni sentimos. Nos preguntan en la mañana: ¿sintió el temblor fulano? ¿Sintió el temblor, hermano? ¿Sintió el temblor, papá? No, ni estaba dormido, yo no sentí. ¿Sintió que llovió fuerte? No, yo no estaba cansado. Eso nos puede pasar a nosotros. Pero ¿sabe qué? Esto no le podía pasar al Señor Jesucristo. No, Señor. ¿Sabe por qué? Jesús estaba dormido porque mientras Él estuviera en esa barca no se iba a hundir. No sé si me está entendiendo esta ocasión, hermano. Escuche lo que está pasando. Jesús estaba tranquilamente dormido, sí, sin ninguna preocupación, porque mientras Él estuviera en esa barca no se podía hundir. No, Señor, no se podía hundir. Mientras Jesús estuviera en esa barca, los discípulos no podían morir, no podían perecer. Entendamos esto que estaba pasando. Jesús era el Mesías, el Cristo. No podía
podía morir ahogado en esa tempestad sin antes ir a la cruz del Calvario y salvar a todo aquel que creyera en él. No era posible que el Mesías pudiera perder su vida en esa tempestad. ¿Está escuchando? Por eso Jesús estaba durmiendo tan tranquilamente en la barca en medio de esa gran tempestad. Y le voy a decir algo más, hermano. Jesús no solamente era hombre, Él también es Dios. Él era Dios y es Dios, y no podía morir ahogado por una tempestad. ¿Está escuchándome? No, Señor. Por eso es que el Señor estaba dormido. Es por esto que Jesús le dice a sus discípulos: ¿dónde está su fe? ¿Acaso al ver a Jesús dormido tranquilamente en la barca, aún azotada con furia y por la tempestad, no activó la fe de estos hombres? No pudieron pensar: bueno, si Jesús está dormido tranquilamente aún en medio de esta gran tempestad, no se ha inquietado, ¿qué cosa mala nos puede pasar a nosotros? ¿Me está entendiendo, mi hermano, mi amigo? Si Jesús estaba ahí tranquilo en medio de esa gran tempestad, no se había inquietado, Él estaba tranquilo, Él sabía lo que estaba pasando, todo está bajo control de Dios. No, Él estaba tranquilo. Entonces eso hubiera sido suficiente señal para decirle a sus discípulos: el Señor está aquí, el Señor está con nosotros, no nos puede pasar nada. Si Jesús está con nosotros en la barca, ¿qué cosa mala nos puede pasar a estas alturas? Los discípulos ya habían visto también muchas maravillas, muchos milagros gloriosos y poderosos hacer por mano del Señor. En el capítulo anterior de Lucas, de que estamos leyendo, la Biblia dice que un milagro maravilloso de resurrección sucedió a la entrada de la ciudad de Naín. Un entierro iba, dice la Biblia. Había una mujer que había perdido a su único hijo, era viuda, iba a enterrar a su único hijo, pero el Señor la vio con ojos de compasión, y dice la Biblia que detuvo la ceremonia, detuvo ahí la procesión que iban a enterrarle, a sepultarle, y dice la Biblia que tocó al muchacho y lo resucitó ante los ojos de la multitud, ante los ojos de los discípulos. El Señor había ahí hecho estos milagros, este y otros milagros más que Jesús había hecho ante los ojos de los mismos discípulos. No era suficiente para creer que Jesús era Dios todopoderoso, no era suficiente para estar confiados y decir: entonces, si el Señor no está inquietado, si Él está tranquilo durmiendo pasivamente, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Aleluya. Eso era suficiente. Por eso es que el Señor les dice a ellos: ¿dónde está vuestra fe? Si Jesús está con nosotros, hermano, en nosotros, ¿qué puede pasar? Tengamos fe. Él sanará, Él nos bendecirá, Él nos cuidará. Tengamos fe. Si Él está en nosotros, si Él está con nosotros, no debemos temer. Aleluya. Él quiere que nosotros, hermano mío, creamos y estemos confiados que Él va con nosotros. A veces habrán tempestades muy fuertes en donde sentimos que ya nos ahogamos, situaciones difíciles de la vida donde sentimos que todo está perdido y que ya no hay esperanza y no hay solución. Sí, puede ser, pero no olvide algo, mi hermano: Jesús va con nosotros. Él no se ha dormido, no, Él no está cansado, Él no se ha dormido, Él no ha hecho nada porque está ocupado. No, Él quiere que dirijamos nuestra mirada a la popa. Ahí está Él, sí, ahí en la barca Él está en nosotros, con nosotros. Él quiere que dirijamos nuestra mirada hacia Él y digamos: si el Señor está aquí, ¿qué malo puede pasar? Si el Señor va con nosotros, Él nos va a cuidar, Él va a sanar, Él va a proveer. Si Él ha prometido en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no habrá día, no habrá mes, no habrá año que no estará cumpliendo su promesa con nosotros. Téngalo en su mente, mi hermano. Por eso es que Jesús
le dice a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Tenía razón de preguntar eso el Señor, ¿sí o no, mi hermano? Tenía razón de preguntar eso el Señor. Claro que sí. Habían visto milagros, habían visto la resurrección de ese muchacho, habían visto la tranquilidad con la que Jesús estaba durmiendo en el barco. Suficiente para decir: si Jesús está tranquilo, también nosotros estamos tranquilos, porque no pasará nada. Pero ahora quiero que note algo más. Lucas capítulo 8, verso 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mire la palabra: y atemorizados. Este temor ya no era de miedo, de terror a la muerte, no. Ya el Señor había mandado a las olas y al viento cesar, estar tranquilos. Todo estaba ya sin problemas, sin amenaza. Entonces Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Pero ahora el miedo de ellos ya no era por morir, era un temor distinto. Sí, de saber que estaban frente a uno que no era un simple ser humano, no era un simple maestro rabino judío, no, el hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en la carne. ¿Está escuchando, mi hermano? Ese fue el temor que se apoderó ahora de ellos. Un temor de reverencia, un temor de estar ante la majestuosidad de Dios. Sí, el hombre que había estado dormido en ese cabezal, en esa almohada, era Dios manifestado en la carne. Cuando se levantó con una autoridad suprema, una autoridad natural, le manda al viento furioso y al mar embravecido que calle, e inmediatamente se tranquilizó todo. Seguramente se acordaron de las palabras de David, el salmista. Si usted quiere leer lo que dice el Salmo 89, versos 6 al 9, puede corroborarlo. Salmo 89, 6 al 9. Mire lo que dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Escribe David: poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Pero mire lo que dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Escucha lo que escribe David, hermano. Entiendo lo que está diciendo David en este Salmo 89. Él está describiendo la grandeza de Dios. Sí, él está diciendo: ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los poderosos, entre los potentados? Hace una pregunta y dice: ¿quién? Dios temible en la congregación de los santos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú?
Le está dando honra y gloria. David está reconociendo la grandeza de Dios. David está reconociendo la majestuosidad del Dios eterno, del que creó los cielos y la tierra. No hay otro como Él. No hay a nadie que se asemeje a Él. No, Señor, Él es único en su género. Y le dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, y cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Este incidente que pasó en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, hermano, abrió los ojos y la mente de los discípulos a la majestuosidad de Jesús. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Intuyeron que estaban en la presencia misma de Dios. Sí, ese Dios que había descrito David en el Salmo 89, ese Dios al que él se refería. ¿Quién como tú, Señor? Intuyeron los discípulos que no estaban frente a un hombre común y corriente. No era un maestro más de los judíos de aquella época. No, era Dios manifestado en la carne. Por eso es que ellos se asombraron. Por eso es que comenzaron a sentir temor, reverencia, respeto, asombro ante la presencia del Señor Jesucristo. Se habían dado cuenta, sus ojos habían sido testigos de cómo le habló al mar, cómo le habló al viento, cómo lo sosegó, cómo le obedeció el mar y las ondas fuertes. Ellos lo vieron, intuyeron que estaban en la presencia del mismo Dios eterno, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hace un momento estaba dormido, agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? Su mente no podía concebirlo en ese momento. Habían visto a Jesús descansando plenamente, tranquilamente en el barco, y ahora lo veían hablarle al viento, al mar, y le obedecía. La naturaleza le obedeció a Jesús. Estaban asombrados. Entró un temor, aleluya, y dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos, el mar, le obedecen. Así que cuando la tempestad se calmó, el temor se apoderó de ellos. Pero no era un temor de ese miedo. No, era la majestuosidad de Cristo que había infundido este temor en su presencia. Minutos antes, ellos se habían referido a Jesús como maestro. Escucha lo que dice Lucas: maestro, maestro, que perecemos. Así lo conocían, así le habían llamado a Jesús. Pero ahora se daban cuenta que no era un maestro nada más. Estaban ante la misma presencia de aquel Dios que describe David en el Salmo 89. ¿Quién como tú, oh Jehová? Aleluya. ¿Quién como tú, que sosiegas, que le hablas al mar cuando está embravecido? Cuando las olas se levantan, tú las sosiegas. Ellos estaban asombrados. Qué bueno es saber, mi hermano, que Jesús, al Señor a quien nosotros servimos y confiamos, es Dios. Eso es importantísimo saberlo. No podemos confiar en alguien si no lo conocemos. No podemos tener la fe en algo si no lo conocemos a plenitud. Por eso es importante que Jesús le enseñara a sus discípulos a saber quién era Él realmente. En una ocasión les dijo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Comenzaron a advertir sus opiniones. Unos dicen que eres Elías. Ustedes, les dice el Señor, ¿quién dicen que soy yo? Me interesa que ustedes me conozcan. Me interesa que ustedes estén seguros, que ustedes sepan quién soy yo, porque de esa manera van a confiar en mí. De esa manera van a estar seguros en mi palabra. Eso
Eso es lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Por eso es importante que conozcamos bien a Jesucristo. Eso nos debe dar la mayor confianza de que nosotros tenemos un Dios. ¿Dónde está su fe, mi hermano? ¿Dónde está su fe, mi amigo? ¿Será su fuerza? ¿Será su inteligencia? ¿Habrá depositado su fe en el hombre? ¿Habrá depositado su confianza en la ciencia? ¿Dónde está su fe? Mi fe está puesta en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Jesús tenía razón al preguntarle a sus discípulos: ¿dónde está su fe? ¿Acaso no han visto los milagros que he hecho? ¿No basta que vieran al hijo de la viuda de Naín resucitar de entre los muertos? Hermano, ¿qué ha hecho Dios en su pasado? Solamente recuerde qué es lo que Jesús ha hecho en los momentos difíciles de su vida. ¿Se acuerda cuando usted estuvo enfermo y usted oró y clamó y le pidió con fe al Señor y el Señor lo sanó? ¿Se acuerda, mi hermano? ¿Se acuerda cuando usted o yo estuvimos en problemas económicos? Cuando vimos que la cosa estaba bien difícil, bien dura. Habían deudas, habían esto, lo otro, aquello. No había empleo, no había dinero. Estaba todo quebrado, mi hermano. ¿Se acuerda cuando todo estaba mal en la economía? Pero nosotros invocamos al nombre del Señor Jesucristo. Pero nosotros oramos al Señor y decimos: Señor, provéeme de un trabajo. Señor, ayúdeme a salir de las deudas. Señor, le pido que su presencia, Señor, esté aquí, que provea para mis hijos, para los alimentos, para esto, aquello. ¿Se acuerda? Y el Señor nos proveyó milagrosamente. El Señor abrió la ventana de los cielos. El Señor vino y dio una bendición. ¿Se acuerda? ¿No es eso suficiente para decir nuevamente en esta situación: mi fe está puesta en aquel que me dio, mi fe está puesta en aquel que me sanó, mi fe está puesta en aquel que proveyó? ¿No es suficiente para decir: tengo fe que el Señor nos va a sacar de esta nuevamente? Tengo fe que el Señor va a obrar algo extraordinario hoy, como lo hizo en el pasado. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe, mi hermano, mi amigo? En Jesús. Dios va a cumplir sus mandamientos. Dios va a cumplir sus promesas. ¿Dónde está su fe? Pregúntese: ¿acaso Dios no lo libró ya en el pasado a usted? ¿Acaso Dios no hizo algo con nosotros el año pasado? ¿Acaso Dios no nos escuchó cuando le invocamos en el pasado? ¿Acaso Dios no hizo un milagro con nosotros cuando se lo pedimos? Claro que sí. ¿No cree que Dios lo puede sacar de la que está pasando ahorita? Sí. ¿Cree que Dios puede hacer algo hoy en esta circunstancia que estamos viviendo, en lo que estamos enfrentando ahora? ¿No cree que Dios puede hacer algo? Sí, yo lo creo. Solamente hay que esperar en el Señor. Él está con nosotros. Él va con nosotros en la barca. No se preocupe. Él está ahí. Él lo dijo. Estaría con nosotros todos los días. Sí, en los momentos buenos, en los momentos malos, el Señor estaría con nosotros. Yo estoy seguro que el Señor va a sacar a su pueblo de lo que estamos pasando.
Estoy seguro que así como hizo Dios milagros en el pasado, así como Dios bendijo a la iglesia a través de la historia, así como el Señor sacó adelante a su pueblo, a sus hijos en medio de las diferentes etapas de la vida de este mundo, Dios también sacará nuestra vida de lo que está pasando. Dios también nos levantará, Él nos sanará, Él nos proveerá, Él nos librará, Él hará cosas extraordinarias, porque sigue siendo Dios. Y porque eso es, Señor Jesús, lo que nosotros estamos creyendo, que usted es nuestro Dios. ¿Quién como usted, Señor? No hay nadie que se asemeje a su poder, a su grandeza, a su majestuosidad. Sabemos que usted es Dios por sobre todas las cosas, y eso me trae confianza. Eso me trae, Señor Jesús, tranquilidad, que usted va conmigo en la barca, que usted está ahí y usted está tranquilo porque sabe que todo está bajo su control. Así es que, Señor, en este momento yo quiero decirle en esta hora, en su presencia gloriosa, le ayude, Señor, a tener esa esperanza, ese consuelo a todos mis hermanos y hermanas que están pasando y enfrentando situaciones difíciles en este momento. Aquellos que han sido, Señor, golpeados por las situaciones que estamos pasando actualmente en este momento. Señor, yo le pido que usted, Señor, haga sentir su presencia y su gloria en medio de la barca de mis hermanos. Señor, ahí está usted. Sí, ahí está tranquilamente, porque usted tiene todo bajo control, y nosotros vamos a depositar nuestra fe en usted. Nuestra fe está puesta en su palabra, nuestra fe está puesta en sus promesas, que usted no miente, que usted siempre cumple sus promesas. Gracias, Señor Jesucristo. Yo quiero interceder y orar por esas familias que están siendo golpeadas, Señor, en la economía, que están siendo golpeadas en alguna circunstancia, Señor, física, cualquiera que sea la circunstancia. No importa la tempestad que esté enfrentando su vida en este momento, pero yo sé que usted está ahí, Señor. Yo sé que usted está haciendo algo. Yo sé que usted va a hacer algo, Señor. Usted se levantará en un momento y comenzará, Señor Jesucristo, a cambiar las circunstancias. Sí, usted tiene la autoridad y el poder. La misma naturaleza, Señor, le obedece y se doblega ante su majestuosidad, ante su señorío. Gracias, Señor. Nuestra fe está puesta en su palabra. Nuestra fe está en usted, Señor Jesucristo. Creemos que usted puede hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Gracias, Dios, te damos, y creemos que usted hará cosas extraordinarias en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.